Bienvenidos a la primera clase de la materia Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral. Esta clase, que es textual, o sea, está en formato de un texto de Word, pero que yo voy a utilizar un video explicativo porque es nuestra primera clase introductoria hacia la materia y necesito brindarles los lineamientos desde donde comenzamos a ver esta materia para que les quede más clara y poder comprenderla mejor. Bueno, eh, antes de comenzar, me quiero presentar. Yo soy su profesora Laura Ollarzo, licenciada en Organización Industrial, con una especialización en gestión de la educación superior y actualmente tengo que terminar la tesis de la maestría en enseñanza en escenarios digitales. Em, Nuestra materia se llama planificación integral, no, planificación estratégica y gestión de la política integral. Es la primera materia del segundo año de la carrera Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Políticas Públicas. Es una materia que tiene una carga horaria importante, o sea que la materia es importante para la carrera de ustedes. Ustedes, las incumbencias y competencias que tienen en su futura profesión de futuros técnicos en gestión de políticas públicas, es justamente la de ser creadores de políticas públicas, organizadores, planificadores, asesores de los organismos estatales del Estado principalmente, que son justamente donde se desarrollan las políticas públicas. Las políticas públicas, ustedes ya habrán visto, son acciones que hace o que no hace el gobierno, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes como futuros asesores, creadores, planificadores de las políticas públicas sepan lo que se entiende como planificación estratégica y gestión de la política integral. Es muy importante que ustedes tengan herramientas y conocimientos para que ustedes puedan mejorar esas planificaciones de políticas públicas. Em, la planificación estratégica, los conocimientos que vamos a tener en esta materia son justamente de planeamiento estratégico, que son contenidos teóricos que se ven más, ustedes las deben ver más reflejadas en las ciencias de la administración. Pero en realidad estos contenidos que vamos a ver, planeación o planificación estratégica, estrategia, administración, son conceptos que se aplican universalmente. Quiere decir que se pueden aplicar tanto en la empresa privada como en empresas que no tienen finalidad de lucro, como pueden ser organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, inclusive, bueno, organismos justamente de función estatal. Porque los conocimientos justamente que se adquieren van a ser la mayor de las veces de aplicación de técnicas y herramientas de gestión y de toma de decisiones muy importantes para que ustedes el día de mañana las puedan utilizar justamente para la aplicación de las políticas públicas. Bueno, entonces en esta primera clase, ustedes, la bibliografía también ya va a estar disponible. Es un libro que se llama De la visión a la acción, de planeación estratégica, y quiero que entiendan principalmente que podrá tener demasiado contenido para empresa privada, pero en realidad estos conocimientos son universales, ¿sí? La segunda clase vamos a ver la historia, de dónde comienza este movimiento que fue cómo comenzó la corriente teórica y de gestión o de modelo de empresa o filosofía para que la empresa pueda poder desarrollarse mejor.
Esto les adelanto que comenzó a partir de la década de los 60 hasta los años 2000. Pero en esta primera clase introductoria, antes de introducirles lo que es la reseña de la corriente teórica de planeamiento estratégico, me interesa primero que sepamos o recordemos por ahí algunos lineamientos, el mapa conceptual que nosotros tenemos que empezar para empezar a hablar de planificación estratégica. Lo primero es el concepto de administración. La administración en las políticas públicas se administra, en los servicios públicos, en los organismos públicos, se utiliza el término y se practica. Pero, ¿qué es la administración? Y la administración también, cuando hablamos de administración, es sinónimo de hablar de gestión o hablar de gerenciamiento o hablar de dirección, porque son justamente análogas, quieren decir lo mismo. Los libros que ustedes encuentren sobre esta temática se pueden utilizar estos términos y significan lo mismo. Primero entonces la administración, que es una palabra, la etimología, es de dónde proviene el origen, proviene del latín, que significa dirección hacia adelante o tendencia. Y es la unión de la palabra ad y minister. Minister significa justamente subordinación u obediencia. O sea, significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro. Es decir, aquel que presta un servicio para otro. Sin embargo, en la actualidad no tiene esta connotación el concepto teórico dentro del campo de la administración, sino que es una construcción conceptual que se refiere a un proceso de gestión, organización, utilización de recursos para determinados fines y objetivos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a concebir ese concepto de administración como aquel que es como un proceso o forma de trabajo que comprende la guía o la dirección, ¿sí?, de un grupo de personas hacia las metas o objetivos que tenga la organización. Ustedes recuerden que para empezar a construir una política pública hay que tener estrategias incluso para que ingrese a a la agenda política, ¿sí? Em, bueno, entonces, y también hay que tener dirección, planeación, todo lo que estamos viendo ahora. Bueno, después del concepto que les introduje de administración, hay una serie de definiciones junto con sus autores y el año en que se introdujo ese término, para que ustedes vayan viendo, comparando y para que tengan las miradas de más de un autor, ¿sí? Por ejemplo, los autores que son referidos a la disciplina de la administración y sobre todo al campo del planeamiento estratégico van a ser, por ejemplo, Michael Porter, Alvin Toffler, bueno, Chiavenato, acá veo una definición de Chiavenato del 2004, es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Bueno, o sea, son más o menos con los mismos, no los mismos términos, pero quieren decir lo mismo. Es llegar hacia un lugar, el lugar es el objetivo, el fin, la meta, utilizando, administrando, decidiendo los recursos, ¿sí? Eso es básico. Bueno, después de la definición de administración, vamos a ver las partes las partes o los elementos que integran el proceso de la administración. Bueno, acá están definidos la planeación, o no, perdón, la planificación. Igual otra cosa que hay que considerar ustedes que planeación y planificación es lo mismo, son sinónimos. Planeamiento, planificación o planeación son análogos, son sinónimos. Bueno, acá salen la definición de cada uno, de planificación, organización, dirección y control. Las primeras 4 corresponden al proceso de la administración, el proceso y la función principal de la
administración, quise decir, de la administración del gerenciamiento, ¿sí? El gerenciamiento y la administración la lleva a cabo los gerentes, los administrativos, las altas direcciones, los funcionarios de línea, ¿sí? Los ministros, el poder ejecutivo, ¿sí? Y comprende el proceso de la administración que tiene cinco grandes funciones, que son planificación, organización, dirección, control y la de integrar el personal, que acá no está, pero la vamos a ver en algún momento. Planificación requiere o consiste básicamente en definir el camino, la misión, los objetivos, los criterios de decisión, la utilización de recursos para lograr cumplir con esos fines, ¿sí? Planificación es pensar básicamente cómo vamos a construir esas metas, esos objetivos, de qué forma. Organizar es la división básica del trabajo y de las tareas, de las funciones y de las responsabilidades. Es la estructura de cómo se va a organizar y se van a administrar los recursos en la organización. Dirección es la forma que tienen los líderes de llevar el liderazgo adentro de las organizaciones para que el trabajo esté dividido, ¿no? En funciones, en actividades, en rangos, y como va a haber rangos, va a haber unidad de mando y subordinados. Entonces, la dirección también se refiere a la forma de dirigir la organización, de controlar, de gestionar y de tomar decisiones. Y el control es ver justamente la capacidad de ver cómo se están realizando esas actividades de acuerdo a lo planeado. El proceso de la administración requiere el uso de recursos, actividades de trabajo, que ya he hablado en la parte de organización, el logro de los objetivos y metas, y distinguir entre qué es eficiencia y eficacia principalmente. Eficacia es cuando se está trabajando de acuerdo a los objetivos previstos diarios, es el día a día en donde vemos que se está cumpliendo el trabajo que se tiene que hacer en un organismo. Y la eficiencia, en cambio, es utilizar con los mínimos recursos posibles y cumpliendo con la misión de la empresa. Es hacer el trabajo de tal forma, en otras palabras, hacer el trabajo de tal forma utilizando los mínimos recursos posibles. Eso es la eficiencia total. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una nota e imprimirla 20.000 veces porque le descubrimos un montón de errores y gastamos mucha tinta y muchas hojas, que es un recurso escaso, que hacer una nota bien a la primera y utilizar esa nota y está bien hecha sin ningún error de ortografía, la imprimimos y utilizamos el mínimo recurso posible. Eso es eficiencia. Bueno, entonces ya hemos empezado a marcar el curso del mapa conceptual en donde nos vamos a mover con términos de administración, de recursos, de objetivos, de metas, ¿sí? De organización, de estructura. Pero ¿por qué planeamos? Y sobre todo, ¿por qué es necesario, ustedes, como yo lo voy a ver, lo voy a dirigir todo a las políticas públicas? ¿Será lo mismo hacer o planear una política pública en términos y objetivos sociales que en otros términos económicos y comerciales? Por ejemplo, hay en la agenda dos políticas públicas, pero solamente una por el tiempo se va a poder ejecutar. Una, por ejemplo, puede ser fortalecer la zona franca que está en dos puntos de la provincia, que puede ser la zona franca de Río Gallegos y la zona franca de Caleta Olivia. Esa es una. La otra es hacer un plan de vivienda que toda la provincia de Santa Cruz esté cubierta en las necesidades de vivienda propia. Entonces van a construir barrios, casas, edificios para todas las personas dentro de la provincia de Santa Cruz,
que tenga necesidad de una vivienda propia. Lógicamente las dos políticas públicas son diferentes, lógicamente las dos políticas públicas son necesarias y urgentes, depende del público, y lógicamente ambas políticas públicas necesitan distinta cantidad de recursos. ¿Cuál de las dos elegimos? Bueno, esta puede ser el principio de la planeación estratégica, ¿sí? Empezar a cuestionar qué hacemos primero, por dónde vamos, hacia dónde vamos. Y lo entretenido de esta disciplina, de esta ciencia de la planeación estratégica, es, me gusta mucho asociarlos con los cuentos infantiles, como por ejemplo el de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el gato de la sonrisa. Y le dice, ¿podría decirme por favor qué camino he de seguir desde aquí? Eso depende, en buena medida, del lugar a donde quieras ir, le dijo el gato de la sonrisa a Alicia. Alicia le responde, no me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa por dónde vayas, dijo el gato. Le da lo mismo a Alicia ir en cualquier camino porque no tiene un rumbo fijo y específico, no se lo planteó directamente. Entonces, ahí hay un primer dilema de por qué las organizaciones públicas, privadas, empresa, micro, grande, multinacional, necesitan de la planeación estratégica. Necesita saber el rumbo, o si ya lo tiene, ver si vamos directo al puerto o si vamos a un iceberg, ¿sí? Ahí hay que ver en qué situación está, ¿no? Otra analogía que a mí me gusta, que acá no la puse, que es un librito que también es como un cuento de Spencer, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Spencer, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Que lo leí ya hace varios años, pero me acuerdo que estaba preparando un curso de plan de negocios y ese cuentito era ideal para la temática de plan de negocios. Em, es un cuento que se trata, por ejemplo, de un experimento, se reúnen unos amigos en una casa y uno le empieza a contar un cuento. Y el cuento es que es un experimento en donde hay unos ratones que viven en un tipo, una maqueta, un mundo, todos los días el ratón o los ratones que vivían en ese lugar tenían su queso, ¿sí? Un queso de primera marca y se alimentaban todos los días. Bueno, y ahí comienza la historia dentro del experimento. Ya el relato se traslada a quiénes son los personajes, son dos ratoncitos que todos los días se levantaban para ir a trabajar a la fábrica del queso y el queso era su principal recurso, su principal alimento, su estilo de vida, era lo más de lo más, era lo último de lo último, eran exitosos, hasta que un día le sacan el queso. Se van a trabajar, uno con su caminito de siempre, con el automóvil de siempre, el otro también. Llega primero uno de ellos, se queda inmóvil, no sabía qué hacer, se queda estupefacto. Y el otro también, por supuesto. Bueno, entonces la historia va desarrollándose en la medida en que se van cuestionando qué pasó, se empiezan a pensar qué pasó, dónde está el queso, cómo van a vivir, qué van a hacer de su vida, y así todas las variantes que tiene el problema de ellos, que era justamente la ausencia del queso. Y uno de ellos entonces comienza a actuar, el otro se queda batatado, se queda totalmente inmovilizado, sin posibilidad, con miedo, con estrés, con todos los miedos posibles, se queda inmóvil, no hace absolutamente nada y el otro comienza a caminar, a ver, a encontrar un camino, un lugar y ahí empezar a recorrer. Y cuando empieza a recorrer, hubo como algunas barreras o algunas inclemencias que las pudo sortear y encontró el queso. Otro queso no era el mismo, pero le sirvió y después, bueno, vio que si
si el ratoncito se quedaba inmóvil, no iba a pasar nada. Pero el otro que sí, que actuó, que empezó a caminar, a ver, a evaluar, a experimentar, a estar rodeado del contexto, del medio ambiente, estar actualizado, podía estar mejor prevenido que el otro ratoncito que se quedó inmóvil. Yo después les voy a pasar en enlace si lo encuentro en todo caso al librito, que es cortito y es muy entretenido, pero te ayuda para introducirte en el mundo de la planeación estratégica. Bueno, después, finalmente en la clase les pongo la definición de planeación estratégica o planificación, que es un proceso, un esfuerzo que hace la organización bien definido, que busca especificar qué estrategia va a seguir y asignar responsabilidades para que se empiece a ejecutar la misma, y hace principalmente o consiste principalmente en hacer un análisis situacional actual y a partir de ahí buscar acciones para lo que se espera del futuro. Se determina la dirección de la empresa y analiza las herramientas y los recursos necesarios para lograr la misión. ¿Sí? Después vamos a recordar bien qué es misión, qué es visión, qué son valores, qué son objetivos y qué son metas. Eso es necesario y van a ver en las políticas públicas que ustedes desarrollen, planifiquen o piensen objetivos, meta, valores. ¿Sí? ¿Cuál sería el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la zona franca? ¿O cuál sería el objetivo de que todos tengamos vivienda propia? Bueno, ahí hay que pensar. Objetivos, meta, misión, visión y valores. Y cultura, organización. Bueno, luego hay otra planeación, otra definición de planeación por un lado y al final definición de estrategia. La planeación básicamente es hacer una lista de acciones, hacer acciones para poder empezar a ejecutar lo que queremos hacer. ¿Sí? Acá hay una lista de lo que comprende la planeación. Ustedes en sus casas los leen tranquilito. No pretendo leerlo en videocámara porque sería totalmente aburrido y poco didáctico. Y estrategia es una palabra que proviene del griego y significa, es la unión de dos palabras, la fusión de estratos, que significa ejército, y ageis, que significa conductor o guía. O sea, significa básicamente que es la conducción de un ejército. Es una palabra de origen griego y militar, pero se utiliza justamente porque para poder tener éxito es necesario pensar esas acciones que sí o sí nos van a dar lograr el salto diferencial o ventaja competitiva que necesitamos para poder tener el éxito. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué estrategia voy a utilizar para esta política esté en la agenda y esta otra después? ¿No? Elegir y de qué forma hay en el último taller de capacitación que obtuve de esta disciplina, había lo que se denominaba el evento speech. Si lo escucharon hablar o lo googlean, el evento speech es, por ejemplo, es una herramienta que se utiliza para lograr un objetivo, pero el evento en sí consiste en que se desarrolla en 60 segundos. ¿Cómo haces en 60 segundos para convencer a alguien que entre la política pública en la agenda? El evento speech se desarrolla en 60 segundos, que puede ser el lapso en donde vos te podés encontrar con Alicia Kirchner, con Pablo Grasso, con un funcionario ejecutivo importante, que es el que tiene la decisión de ejecutar lo que vos querés hacer, y los 60 segundos pueden darse en un pasillo, en un acto, en la subida de un ascensor, y vos tenés esos 60 segundos para lograr convencer. Eso es una estrategia que se puede utilizar, pero bueno, lógicamente es muy arriesgada, lo saben. Pero bueno, se las voy dejando en el tintero para que ustedes vayan reflexionando y agregando e integrando al objetivo que tiene esta materia, que es abrir la cabeza y empezar a vivir la planeación estratégica. Y bueno, yo les dejo la clase ya en la plataforma con el video de recurso de apoyo
y el programa ya está actualizado y aprobado, así que también pueden disponer del mismo. Un placer, espero pronto verlos en una actividad sincrónica y estamos en contacto. Gracias.